Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos hemos reunido una vez más para compartir esta clase de teología. Les recuerdo que estamos ya prácticamente al final de este módulo de teología fundamental. Hoy es la penúltima clase. El próximo viernes culminaremos con la última clase que trata de los grupos de diálogo. Será un tema muy interesante también. El día de hoy trataremos específicamente el tema fe como proyecto vital. ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo me involucro yo con ella? ¿Qué repercusión tiene en mi vida? ¿Cómo debo desarrollar mi vida cristiana en el mundo? Pues entonces vamos a comenzar todo este tema haciendo una pequeña invocación al Espíritu Santo, pidiendo que venga a cada uno de nosotros por intercesión de la Santísima Virgen María. Para ello, recemos una Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo, vamos a comenzar. Como siempre me voy a hacer un poquito más pequeño y me voy a colocar a este lado. Ya. Fe como proyecto vital. La Biblia nos ofrece el ejemplo de dos personas extraordinarias que muestran cómo se puede avanzar con la ayuda de Dios en el camino de la fe. La primera persona es Abraham. Él, al comienzo de la historia de la revelación y por consiguiente de la fe, allí estuvo presente. Entonces, al comienzo de la historia de la revelación, por consiguiente también al comienzo de la historia de la fe. Y la otra persona es María, en la plenitud de los tiempos. Es decir, que el uno comienza y con María se da también la perfección de la fe. Es decir, que con Abraham comienza, es el modelo, luego se llamará también a Abraham como el padre de la fe, y luego María, en la plenitud de esta revelación, por su aceptación, por su fidelidad, por su confianza total, absoluta en Dios, se llamará también, en cambio, la madre de los creyentes, ¿no? Porque ella será el modelo, en cambio, de una fe y de una fe ya planificada por el mismo Jesucristo. Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Romanos 4:11. Abraham no ve, se dirige hacia una tierra que no conoce. Justamente eso es la fe, no ver, no conocer. Estar dispuesto entonces a adentrarse en este misterio, como hemos visto en las clases pasadas, anteriores. Sin embargo, el acto de fe necesita también de una voluntad y también de la inteligencia, porque no se puede dar un paso en la oscuridad absoluta, sino que hay que tener también fundamentos racionales, inteligentes, también afectivos, también de experiencia, para dar este paso de creer. Y entonces aceptar y creer eso que no se ve y eso que no se conoce, por lo menos completamente, ¿no? Sigue a Dios, Abraham, tal como Él quiere y a donde Él ha determinado. La fe le lleva también a una actitud de íntimo abandono en Dios. Es que claro, si no veo, es que claro, si no sé dónde voy a ir, lo único que puedo hacer es confiar en Dios. Y para confiar tengo que tener una relación íntima con Él. Abraham sigue con firmeza y perseverancia las indicaciones divinas, incluso cuando Dios le manda que sacrifique a su propio hijo, a Isaac. A la plenitud de la revelación que se alcanza en Cristo corresponde una plenitud en la respuesta de la fe. Se da en María, la Madre del Redentor. María acoge con plena confianza el anuncio y la promesa que le trae el ángel Gabriel.
Se abandona como Abraham en la omnipotencia divina. Plenitud de revelación necesita una plenitud de respuesta. Plenitud de invitación necesita una plenitud de respuesta a esta invitación. Y esta respuesta se da en María, en su fiat. Fiat que lo hizo no solamente en un momento, sino constantemente en toda su vida y actualmente también, obviamente, en la eternidad. María vive constantemente disponible para realizar los planes divinos. Acompaña fielmente a Jesús durante toda su existencia terrena y hasta la cruz. María es fiel. María es entonces ejemplo de todo fiel, de todo aquel que quiere seguir realmente a Jesucristo, porque estuvo siempre disponible a los planes divinos. Qué bonita esta frase que adorna esta presentación. Dice: solo a quien se siente auténticamente libre no le molesta ser esclava. Por eso ella dijo: he aquí la esclava del Señor. Soy completamente libre y de tal manera que puedo entregarme en cuerpo y alma completamente a este Dios que me ha llamado, que me ha invitado a una misión. Tenemos que también nosotros entonces cuestionarnos, porque a veces nos creemos muy dueños de nosotros mismos y completamente libres, pero no podemos dejar un pecadito, no podemos dejar un afecto, no podemos dejar a veces a un animal o a una persona, ¿no? Porque estamos tan aferrados a ellos. Y no significa que te pertenecen y que eres libre poseyéndolos, sino más bien que te has convertido en un esclavo. Y mientras menos capacidad tengas para dejar todo, es porque eres menos libre. María nos enseña que la libertad plena se da en la entrega tal a Dios que uno puede llamarse esclavo de Él, ¿no? María, obedeciendo, se convirtió en causa de la salvación para sí misma y para todo el género humano. Así lo dice San Ireneo. Esto hay que entenderlo no en cuanto que María es la única causa de la salvación, por supuesto que no, sino que ella colaboró, participó en esta causa de la salvación de todo el género humano. Por ello, también podemos llamar a María sin andar con mucho miedo o cobardías. Sencillamente podemos decir de María que es la corredentora. Obviamente que no es un dogma de fe, pero es un sentir unánime del pueblo y algo que no contradice en absoluto la teología católica. Es más, cada uno de nosotros tenemos que colaborar con la salvación. Cada uno de nosotros también podemos ser causa de salvación, no porque nosotros seamos el origen o la causa fundamental, sino que porque podemos colaborar con ella. Así se explica brevemente este punto de el título de María Corredentora, cuando por ejemplo vemos a un piloto que maneja un avión. Él es el que dirige, él es el que toma las decisiones principales y prácticamente absolutas de hacia dónde se dirige el avión. Pero tenemos al lado un copiloto. Este copiloto no es el que dirige, está allí al lado colaborando. De ella no depende, de María no depende, del copiloto no depende, sino del piloto, sino de Jesucristo. Sin embargo, uno colabora. Y en eso también uno puede decir: yo estoy piloteando, yo estoy colaborando. En ese sentido estoy también apoyando, estoy siendo causa también de salvación. En ese sentido entonces se entienden las palabras de San Ireneo, ¿no? Con su fiat ha cambiado su existencia personal y la de todos nosotros. Ya lo decía también San Bernardo, que toda la creación esperaba, estaba expectante, emocionada. ¿A qué? A que María por fin pronuncie su fiat. Y cuando lo pronunció, decía él en un escrito, poniéndolo de manera tan poética y mística: toda la naturaleza se alegró, todas las razas, generaciones, todos eran exultantes, porque por fin ella lo pronunció el fiat con el cual se haría posible
la redención de todo el género humano. Y como dice San Pablo, también la creación estaba expectante. ¿A qué? A participar de la redención de la cual participan los hijos de Dios, ¿no? Vemos en ella que la fe es un saber intrínsecamente operativo, es decir, que la fe no se queda solamente allí, yo creo, y se queda en mi corazoncito y en mi mentecita y vivo mis días como si nada ha pasado en mi vida cotidiana, en mi vida activa, ¿no? No. La fe es un elemento operativo, es realmente una fuerza que me motiva, lleva a cambiar el mundo y con la gracia de Dios se muestra en obras que son auténticamente liberadoras para uno mismo y para los demás hombres. Es que si uno pudiese realmente imaginarse qué es lo que puede hacer la gracia de Dios en un creyente, dejaríamos de estar tan pasivos, dejaríamos de conformarnos por todo. Los santos, aquellos que han respondido a la gracia de Dios adecuadamente, ellos siempre eran inquietos, siempre estaban insatisfechos. Es que hay algo que hacer, se necesita todavía realizar esto, aquello acá. Es que hay tanto todavía por hacer para salvación de las almas y para la gloria de Dios. A veces nuestra fe está solamente pasiva. ¿Será realmente una auténtica fe? Eso también tenemos que cuestionarnos, ¿no? La fe implica un riesgo. Significa abandonar antiguas seguridades e implica un cambio radical de conducta. Realmente es conversión, es metanoia, es un cambio de dirección total, completo. Porque ya lo decía San Pablo, antes de Cristo, mi vida yo la considero basura. Esquilabón, decía él, que significa realmente estiércol, ¿no? Lo considero estiércol, decía. Wow. Este cambio es posible gracias a la colaboración del ser humano, ya lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Pero obviamente por esta gracia que recibimos de lo alto. Solamente así podemos hacer un cambio radical en nuestra vida y arriesgarnos. Tantos que andamos por allí a veces cobardes en las insinuaciones de Dios por una vocación religiosa o por inclusive aceptar un encargo misionero o para ya dar el paso definitivo para dejar este pecado, esta relación que me está dañando o aquel vicio que me está seduciendo cada día y atormentando. Y es que justamente para lograr eso es que tenemos que disponer a recibir la gracia de Dios en nuestra alma. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiendo la gracia y también abriendo nuestro corazón. Entonces este cambio es posible porque el creyente no cuenta solo con sus propias fuerzas, se entrega a Dios y pone toda su confianza en Él. Entablar diálogo con Dios significa dejarse encantar y conquistar, seducir por la figura luminosa de Jesús revelador y por el amor del Padre que le ha enviado. Entonces todo aquel que tiene un diálogo auténtico con Dios, al final termina fascinándose por la persona de Jesucristo. Y el mismo Jesucristo es el camino que lleva a este Padre con el cual yo he estado dialogando. Eso ocurre de manera general, universal, en toda la historia de la salvación. El Antiguo Testamento, un diálogo con el Dios, pero un Dios que estaba todavía lejano y que luego se hace cercano en la persona de Jesucristo. Es que si yo dialogaba realmente con el Dios del Antiguo Testamento, este Dios del Antiguo Testamento, que obviamente es el mismo del Nuevo Testamento, me indica que Dios, Él mismo, Dios, está presente y es mismo la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesús tenía cierto recelo y hasta en algunos momentos actitudes muy fuertes contra algunos fariseos, algunos maestros de la ley, algunos saduceos. ¿Por qué? Porque ellos decían que hablaban con Dios, pero no veían a Dios en Jesucristo. Significa que este diálogo muchas veces era falso. San Pablo hablaba realmente con Dios, con sinceridad, y por ello no pudo huir a la seducción de Jesucristo. Se convierte y luego se convierte en su mártir de amor. Y en esto precisamente consiste la fe. Un diálogo con Dios,
un diálogo que termina encantándome porque me encanto en Jesucristo, es decir, me fascino en Él y por Él llego al Padre. Eso lo decía Juan Pablo II en un discurso en 1979. El creyente quiere conocer y amar cada vez más a Dios. San Agustín decía: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El que cree, quiere conocer. El que quiere conocer, quiere amar más lo que está conociendo. Y mientras más ama eso, más lo quiere conocer. Y todo este diálogo aumenta la fe. ¿Quieres tener más fe? Conoce más a Dios. Eso te motivará a amarle más. Y amándole, te van a dar más ganas de conocerle. Y cuando te des cuenta, tu fe ha aumentado mucho, muchísimo, ¿no? Pongamos algunos puntos para identificar cómo esta fe la podemos vivir concretamente. El divorcio entre la fe que se profesa y la vida cotidiana de muchos se ha de contar entre los más graves errores de nuestro tiempo. Esto lo decía Gaudium et Spes en el numeral 43. Ese divorcio entre la fe y la vida cotidiana es el más grave error de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque se piensa que yo vivo mi fe en mi casa. Vivo mi fe solo cuando estoy en la iglesia, en el catecismo, solo en el grupo de oración. A mí me asombraba muchísimo en mis primeros meses de vida cristiana católica que yo creía que todos eran muy buenos y santos, ¿no? Era mi pensamiento ingenuo. Y luego todo se tumbó cuando vi la realidad. Salía a veces de la iglesia y veía personas que después de rezar el Padre Nuestro, después de comulgar, ya estando afuera de la iglesia, decían malas palabras. Y yo decía, ¿qué? Pero y yo que me esfuerzo tanto por dejarla, porque mi conversión se dio cuando yo era joven y tenía un vocabulario completamente malcriado, ¿no? Y al ver eso yo decía, y yo que me estoy esforzando por dejar malas palabras y ver a estos que ya tienen tantos años en la iglesia, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Y luego me iba dando cuenta paulatinamente que había justamente esto. En la iglesia, Diosito. En la iglesia, sí, qué bonito es creer. Pero afuera cambiaban. Este es un error tremendo. Pidamos a Dios que no nos deje caer en esto. Creer y tener una fe allí, cerrada, una fe oculta, ¿no? Hay que creer y que esta creencia se note, o si no, no seremos realmente cristianos. Segundo, la vida de fe es una vida de amor con Cristo. Su intimidad nos lleva a su imitación. Si amo a Dios, me muevo a imitarle. Así el cristiano es llamado a expresar su amor a los hombres en actos de comprensión, solidaridad y servicio abnegado. Si amo a Dios, le imito. Si le imito a Dios, imito a Jesucristo, es decir, amando a los demás. Ya lo decía Gálatas en el capítulo 5, versículo 6. La fe obra por la caridad. Solamente se puede mostrar mi fe en cuanto yo realizo actos de caridad. O si no, a otro perro con ese hueso, porque allí no se nota nada que uno cree. Y quizá es porque justamente realmente no cree. Y está cayendo solamente en lo que veíamos en los videos pasados, en una fe natural y no realmente una gracia de Dios. La fe es un acto personal, pero no aislado. Es decir, que yo lo acepto por mi propia libertad y voluntad, pero esto no me aísla de los demás. Hace que la persona salga de sí misma y entre en la iglesia. Iglesia, justamente eclesia, significa congregación, reunión de personas. Esta iglesia que es la gran comunidad de los creyentes. El Dios uno y trino quiere que no solo digamos creo, sino también creemos. En el catecismo eso está bien explicado y bien inclusive clasificado. Este creo es un creemos. Creo significa que la fe es una opción libre.
responsable e intransferible de cada hombre. Es mi responsabilidad creer o no, es mi decisión. Creemos, en cambio, expresa que nadie puede creer por sí solo, que si yo creo, entonces es porque alguien más ha hecho posible que yo crea. Nadie puede creer en algo de la nada. Hay causas. El hombre no encuentra por sí mismo la revelación de Dios, por supuesto que no. Como si se tratara de un hallazgo que es resultado de su búsqueda individual, sino que la recibe en el seno de la comunidad de los creyentes. Allí, en la iglesia, es donde uno puede realmente creer, o si no, estaría haciendo su propia iglesia, su propia religión y su propio Dios. Y eso no es cristiano ni católico. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 181 nos dice: creer es un acto eclesial, es decir, de iglesia. La fe de la iglesia procede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Desdichados seríamos si no hubiese la iglesia. Sin ella, cada uno creería lo que se le diera la gana. Esto es también un golpecito, un jalón de orejas a nuestros hermanos protestantes que se han salido de la iglesia, de la única que había, y entonces han comenzado a crear tantas otras que se desprenden de esta auténtica, la que quiso Jesucristo, la iglesia de Cristo, y luego actualmente miles y miles y miles de iglesias de garaje, iglesias protestantes, ¿no? Que lo único que hacen es escandalizar al mundo, porque el mundo dice: ¿cómo voy a creer en cristianos? Y todos andan peleando y todos andan divididos, ¿no? Por eso tenemos una madre, que es nuestra Iglesia Católica. Ella, la Iglesia, es a la que nosotros debemos dar las gracias. ¿Por qué? Porque tenemos la vida, justamente la vida sacramental, la vida de gracia. Y es ella la que nos acoge y alimenta en la fe. O sea, sin iglesia realmente seríamos unos pobres seres humanos sin orientación. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Sabías tú que la misma Biblia, la Sagrada Escritura, fue ordenada, fue escrita por la iglesia? Obviamente que el autor de la Sagrada Escritura es Dios, ¿no? Por inspiración del Espíritu Santo, esos autores escribieron lo que Dios quería realmente, ¿no? Sin embargo, esos hombres pertenecían a la iglesia. Y en la iglesia se escribió la Biblia. Y la Biblia fue entonces también luego ordenada y configurada para ser aceptada tal cual como nosotros la tenemos, y también los hermanos protestantes, por su autoridad, porque ella es la madre entonces de todos los cristianos, de todos los católicos. Como madre nuestra es al mismo tiempo maestra de la fe. De ella aprendemos el lenguaje cristiano, que tenemos que encarnar y vivir en nuestras propias experiencias. De ella lo recibimos prácticamente todo. ¿Cuánto nos hace falta llamar a nuestra iglesia madre? Madre, madre. Si te digo la palabra madre, ¿en quién piensas? ¿O en qué piensas? Quizás seguramente solo en María, quizás seguramente solo en tu madre terrenal. Pero ya, ahora, hay que meter aquí también, en la cabecita y en el corazón, en el alma, que nuestra madre también es la iglesia. Estas han de juzgarse a esas experiencias propias, ¿no? Han de juzgarse a la luz de lo que nos han transmitido los cristianos de todos los tiempos y lugares, por lo que nos enseña la entera comunidad de los creyentes. Es decir que justamente todo lo que yo pueda experimentar diariamente, lo que yo pueda inspirarme también, lo que yo pueda escribir, todo lo que yo pueda comunicar, hablar en relación a mi fe, tiene que ser, digamos así, pasado por la enseñanza transmitida a lo largo de toda la historia de la iglesia, a lo largo de todas las comunidades creyentes. Entonces ahí me doy cuenta si esa inspiración, si lo que he dicho, si lo que he pensado es realmente auténtico, porque la madre de todos los creyentes, que es la iglesia, ella nos direcciona para no ir en errores y no crearnos por allí una iglesia protestante, ¿no?
Gracias a la fe nos unimos a los apóstoles, a los padres de la Iglesia, a los misioneros y mártires y a los santos de todos los siglos, desde el inicio, desde el primer siglo del cristianismo hasta la actualidad. Estamos todos unidos. Por ejemplo, cuando rezamos el credo, hay que pensar, este credo tiene tanta historia y por él tantos han derramado inclusive su sangre. Oh, bendito credo, protegido por la Iglesia, nuestra Madre. Bendito credo, en el cual hoy yo fundamento mi fe. Bendito credo, el cual me direcciona para no caer en desviaciones y en errores doctrinales, errores de fe. Esto es maravilloso. ¿Quién ha custodiado? ¿Quién ha enseñado? ¿Quién nos lo ha comunicado y predicado? Pues la Iglesia. Ella es nuestra madre. Nadie se ha dado a sí mismo la fe. Cada uno la ha recibido de quienes han creído antes que él. Asimismo, nadie puede guardar la fe para sí solo. Es lógico. Cada uno de los cristianos es un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Cada uno es sostenido en su fe por todos aquellos que creen juntamente con él. Cada uno está necesitado de la comunidad de los creyentes y cada uno es a su vez responsable de esta comunidad, sostenidos justamente por la fe personal, pero también por la fe universal, la fe de mi comunidad. Cuánto anima, cuánto motiva, cuánto corrige, cuánto a veces también reclama y también muchas veces grita. Ya cambia, o corrígete, o continúa, tú puedes ser santo, ¿no? Gracias también a la comunidad particular de creyentes, ahí en tu parroquia, en tu comunidad, allí en tu asamblea, ¿no? Y luego, como lo decía también un padre de la iglesia, si uno ora solamente por sí, se beneficia él mismo, nadie más. Pero si uno ora por la comunidad creyente, entonces se beneficia también de la oración de toda la comunidad creyente. Esto entonces nos hace entrar en un creo y un creemos. Estamos todos unidos. Mi pobre oración ayuda a toda la comunidad y toda la comunidad, me ayuda a mí. Esto es también hermosísimo. Nunca entonces tenemos que sentirnos solos. La fe es algo que nos involucra, que nos relaciona a todos los creyentes. Cada cristiano es llamado a ser testigo del amor y de la misericordia de Dios y entregar su vida en servicio de los demás. Es una fe entonces operante, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que nos convierte en testigos y transmisores. Su modelo es Cristo, obviamente, que nos ha revelado el misterio divino más profundo. Él es el que nos ha comunicado. Él es el testigo principal. Él nos ha dado la vida misma de Dios, nos la ha comunicado. Él entonces es el modelo. Dios es aquel que se entrega sin reservas ni medidas hasta el fin. Juan 13, 1. Él nos invita a hacer lo mismo. No hay alma que no interese a Cristo. Cada una de ellas le ha costado el precio de su sangre. Eso está en el libro Amigos de Dios, en numeral 256. También Carlos Borromeo decía esto, ¿no? También Luis Gonzaga y el mismo San Pablo. No nos olvidemos que cada alma ha costado la sangre de Cristo. Y por ello tenemos que estar interesados por ellas, por cada una de ellas y por todas. ¿Qué tengo que hacer para anunciar la buena nueva? ¿Cuán necesitado está este hermano? ¿Cuán necesitada está esta alma? Entonces tengo que hacerme testigo, transmisor y responsable también de esta comunicación de la fe. Al vivir su fe, el cristiano no solo construye su propia existencia, sino que, al mismo tiempo, edifica la comunidad de los creyentes. Mientras más santo eres tú individualmente, ayudas a la santificación de la comunidad. Así que si alguien cae por algún pecado y causa un escándalo, siéntete también responsable, porque seguramente lo hizo porque faltó una santidad comunitaria, porque
Tú y yo no hemos sido lo suficientemente santos, ¿entiendes? Tu santidad particular ayuda a la santidad de la comunidad. Así que nadie apunte solamente hacia el frente, hacia el otro, juzgando de culpable, sin también sentir cierta culpabilidad. A tal punto llegó a experimentar esto Santa Catalina de Siena, que se confesaba de los pecados de los demás. Que sí, lo hacía. Se confesaba de los pecados de los demás, diciendo que ella era culpable porque no había sido más santa y con esa santidad colaborar en la santificación de ese hermano que cayó. Esto tenemos también que pensarlo, tenemos también que reflexionarlo mucho, ¿no? Listo, hemos llegado al final de esta lección. Les invito a que estén atentos. La próxima semana tendremos el siguiente tema, que será el último, con el cual ya finalizaremos la teología fundamental, y vendrá luego el siguiente apartado. Estamos en una formación continua, así que no se desanimen. Hay que tener mucho interés, amor, mucha fe para continuar con este curso y así tener todo lo necesario, suficientemente aprendido. Sé que a algunos se le hará difícil y bueno, cada uno según sus capacidades, ¿no? Lo suficientemente aprendido para luego entonces dar razón de nuestra fe, compartir, hablar. Esto ayuda muchísimo, y para hacerlo sin errores o equivocaciones, justamente la teología es para esto. Y ustedes como laicos están en este punto de la historia que necesitan también conocerla para también compartirla y también entonces edificar, corregir, argumentar, defender, evangelizar, ¿no? Eso es justamente lo que pretende este curso de teología. Y esto, obviamente, lo que he dicho a nivel humano y a nivel espiritual, a nivel en relación más con Dios, para amarle más, para crecer en esta relación íntima que tenemos con Él, no solamente afectiva, sino también intelectual, porque a Dios se le ama con todo, ¿no? Listo, voy a darles la bendición. Recuerden que si buscan este video, lo pueden encontrar en un Padrecito, tanto en YouTube, también en Facebook, y allí están entonces estas clases de teología. Y les cuento que se está ya también organizando y construyendo una página web de un Padrecito donde podrán encontrar todo el contenido y material, pienso mucho mejor organizado, ¿sí? Así que también estén atentos y les agradezco por su colaboración y también por su fiel seguimiento a estos videos. Ahora dispónganse para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, Santa Cecilia y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,